we dance. Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa de Historias en 10 segundos. Hoy con el invitado especial Francis Ford Coppola, el director de la película Apocalypse Now, una película muy famosa sobre la guerra de Vietnam, que nos va a estar contando cómo hizo para relacionar un conflicto tan importante como la guerra de Vietnam con una simple película. Gracias a ustedes. Por favor, empecemos con las preguntas. La guerra de Vietnam, uno de los conflictos más largos y polémicos del siglo XX. Mientras miles luchaban en la selva, en Estados Unidos las imágenes llegaban cada noche a los televisores, cambiando para siempre la relación entre guerra y opinión pública. Bueno, Francis, bienvenida. Bueno, para empezar, ¿podríamos contarnos cómo sucedió este conflicto? La guerra de Vietnam se desarrolló entre 1955 y 1975, principalmente en Vietnam, aunque también hubo combates en Laos y Camboya. Fue un enfrentamiento clave de la Guerra Fría. Durante esos 20 años, Vietnam se convirtió en el escenario de la confrontación entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, con China también como jugador clave. ¿Y sabe quiénes participaron en la guerra y el por qué? Y se enfrentaron Vietnam del Norte, comunista y liderado por Ho Chi Minh, apoyado por la Unión Soviética y China, contra Vietnam del Sur, anticomunista y sostenido por Estados Unidos. El norte quería unificar el país bajo el comunismo. Estados Unidos pensaba que si caía Vietnam, toda Asia se volvería comunista, y esa era la famosa teoría del dominio. La famosa teoría del dominó marcó la política exterior estadounidense durante toda la Guerra Fría. Vietnam era, para ellos, la pieza clave que no debía caer. ¿Y cómo se fue desarrollando el conflicto a lo largo de la guerra? Primero fue la lucha interna tras la salida de Francia. Luego llegó la intervención masiva de Estados Unidos, con miles de soldados y bombardeos. Después vino la retirada progresiva norteamericana y finalmente, en 1975, cayó Saigón y Vietnam se unificó bajo el comunismo. La retirada de Estados Unidos fue transmitida al mundo entero. Las imágenes de helicópteros evacuando la embajada de Saigon se volvieron el símbolo del fracaso estadounidense. Bueno, y mientras tanto, mientras tomamos un descanso, vamos a ir preguntándole a las personas de la calle qué saben de la guerra de Vietnam. Bueno, yo sé que en Estados Unidos muchos jóvenes, como por ejemplo Cassius Clay, realizaban marchas y protestas en contra del gobierno y de que los mandaran obligados a pelear a Vietnam, porque lo veían como una guerra sin sentido, como algo que no tenía un fin, no entendían por qué estaban peleando. Y por culpa de eso, muchos eran arrestados o afrontaban muchos castigos o consecuencias por el simple hecho de protestar y expresar su opinión, cómo se sentían. Usted, señor, ¿qué sabe de la guerra de Vietnam? Bueno, yo sé que fue una guerra devastadora para los soldados. Había muchos que en un momento no sabían ni por qué estaban ahí y necesitaban automedicarse con heroína y algunas drogas ilícitas para no volverse locos. Y que para cuando terminó la guerra dejó severamente mal de la cabeza a muchos hombres y tuvieron que ser tratados terapéuticamente. Bueno, volvemos con el señor Coppola. Bueno, señor Coppola, ¿nos podría decir qué nos dejó este conflicto? Y en Vietnam, millones de muertos, pueblos arrasados, campos contaminados con químicos como la agente naranja y una economía devastada. En cambio, en Estados Unidos, más de 580.000 soldados muertos, miles de heridos y veteranos con traumas, además un costo de más de 170.000 millones de dólares y una gran división social. Políticamente, Vietnam quedó unificado bajo el régimen comunista y en Estados Unidos nació el llamado Síndrome de Vietnam, una desconfianza total hacia las nuevas guerras largas. En Apocalypse Now, Coppola retrata precisamente ese trauma. Soldados confundidos, moral destruida
y la sensación de que la guerra no tenía sentido ni final. Y de las estrategias, ¿sabe cuáles usaron? Y en Estados Unidos usaron bombardeos masivos que fueron llamados Operación Rolling Thunder, el uso de napalm y helicópteros. También usaban propaganda presentando la guerra como una lucha por la libertad. En Vietnam del Norte y Vietcong usaron guerrillas, túneles, trampas caseras y la ruta Ho Chi Minh para abastecerse. Su propaganda mostraba la guerra como una lucha contra los invasores. La selva convirtió en la verdadera enemiga de los estadounidenses. Apocalypse Now muestra esa atmósfera opresiva, calor, hambruna, un escenario perfecto para la guerra. Y con su película, ¿qué nos buscaba transmitir? Y con Apocalipsis Now no quise mostrar héroes, sino el caos, el absurdo y la locura de la guerra. Porque más allá de los bandos, las propagandas, siempre lo que queda es el dolor humano. Entonces podríamos decir que la guerra de Vietnam fue más que un conflicto. Estrenada en 1979, la película se convirtió en un ícono cultural. Inspirada en la novela El corazón de las tinieblas, trasladó la historia al contexto de Vietnam para mostrar que la violencia y la locura son universales.